estas semanas, ¿cuántos saben que estamos hablando acerca de Josué, verdad? Estamos hablando acerca de la tierra prometida, estamos hablando acerca de cómo el pueblo de Israel conquistó y venció. Y realmente este es un fin de semana muy especial, ¿verdad? Este es un fin de semana en el cual se recuerda muchas cosas en relación a la muerte de Jesús. Es Semana Santa. Si bien nosotros no nos regimos bajo las tradiciones católicas o los calendarios católicos, nosotros sí creemos y hacemos memoria de Jesús y de su muerte. Amén. Y en relación a eso, yo quiero compartirte algo que está impidiendo que tal vez tú conquistes o venzas en esa área, en esa tierra prometida. Y está impidiendo que tú realmente puedas tomar posesión de lo que te pertenece y lo que el Señor te ha dado, amén. La palabra dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, amén. ¿Y cómo puede ser que algo impida que yo tome lo que el Señor tiene preparado para mí? Y es lo que te quiero compartir en esta mañana. Si me lo pueden poner en pantalla, el título de este mensaje se llama, estamos en temporada de conquista, amén. Yo te quiero hablar acerca del pecado de Acán. Tú sabes la historia bíblica, hemos leído bastante de esto, pero hubo algo que detuvo al gran conquistador que fue Josué. Hubo algo que impidió que el pueblo de Israel venza. Todos nos acordamos de las victorias, pero no nos acordamos de las derrotas que tuvo Josué. Y uno piensa y dice, pero ¿cómo es posible si Dios estaba con Josué? ¿Cómo es posible que se registre una derrota en su historial? ¿Cómo es posible que esto haya pasado si Dios estaba con ellos? Porque hubo un ingrediente, hubo algo que ocasionó la caída, que incluso dice la Biblia que el pueblo de Israel escapó huyendo de sus enemigos. Y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible si mi Dios es todopoderoso? Si yo estoy con Él, ¿quién puede más que el Señor? ¿Quién puede más que Dios? Pero hubo algo que ocasionó la caída de Israel en esta historia. Jai era el pueblo que seguía después de Jericó. ¿Cuántos estaban la anterior semana cuando hablamos de Jericó? ¿Verdad? Hemos hablado acerca de las murallas de Jericó, cómo Dios venció a través de la alabanza, de las sonido de trompetas. El siguiente rival, el siguiente enemigo, el que estaba detrás de la fila, era este pueblo llamado Jai. Era un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, un pueblo que no tenía mucho poderío y fuerza militar. Y era, por decir así, pan comido para el pueblo de Israel. Era una formalidad más, era realmente pasar y vencer un pueblo pequeño. Pero este pueblo pequeño iba a ocasionar dolores de cabeza al pueblo de Israel. Realmente iba a ser un pueblo que a pesar de su tamaño iba a vencer sobre Israel. Vamos a leer un poco de la historia para que podamos aprender un poco de lo que sucedió en la palabra. Josué 7 del versículo 2 al versículo 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel se acerca, dice, y habremos solamente 3,000, 2,000 personas porque son muy pocos. Confiado Josué de que iba a vencer simplemente, muy fácil. Se acerca y sucede totalmente lo contrario, ¿verdad? El pueblo de Israel empieza a ser derribado, sus hombres empiezan a morir y huyen y escapan delante de Jai. Aquí podemos registrar y ver, evidenciar una de las derrotas, la primera derrota que tuvo Josué. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la causa? ¿Qué sucedió? Y yo te quiero enseñar esto porque a pesar de que Dios está con nosotros, que Jehová de los ejércitos pelea con nosotros, hay algo que nosotros podemos dar autoridad y que impide que venzamos. ¿Están conmigo? Si estudiamos la historia, Josué vuelve, se humilla delante de Dios y le dice, Señor, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Tú eres mi Dios, ¿por qué ha pasado esto?
Y Dios le dice, algo dentro del pueblo de Israel han tomado que no es de mi agrado. Hay algo que está como maldición dentro de las tiendas de Israel, que yo no tolero, que a mí no me gusta, que ustedes, los israelitas, alguien de las familias de las tribus ha tomado. Y por esa razón yo me he alejado de ti, Josué, y ya no vas a vencer hasta que tú quites de en medio de lo que está dentro del campamento ese anatema, dice la palabra. Amén. Y si nos vamos a Josué 7, del versículo 20 al 21, es cuando justamente este varón llamado Acán fue el que por codicia, dice la Biblia, por el pecado de codicia, de avaricia, de ese deseo, sus ojos codiciaron un manto, ciclos de plata y ciclos de oro. Agarraron todo eso y se lo guardó delante de él, lo llevó a su casa y lo enterró debajo de su tienda. Cuando la orden que Dios había dicho en Jericó, no tomen nada de lo que les pertenece a ese pueblo. No quiero que traigan nada de lo que les pertenece. Y hubo la desobediencia de este hombre y agarró todo esto. Y mira cómo responde Acán en Josué 7, del 20 al 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La razón y la causa principal por la cual nosotros no vencemos, amados hermanos, es el pecado. La desobediencia y la transgresión es lo que le da derecho al enemigo que seamos derrotados. No hay nada en esta tierra más fuerte, más poderoso que Dios. Amén. Pero cuando nosotros abrimos la puerta y le damos lugar al pecado, le damos lugar a la desobediencia, aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, abrimos la puerta al pecado, escondemos dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, algo que no le agrada a Dios. Yo te digo, hermano, tarde o temprano, el Señor ya no va a pelear delante tuyo, porque hay algo que le desagrada. Amén. Hay algo que no le gusta al Señor, que es el pecado. Hermanos, el pecado realmente es un veneno. El pecado es algo que nos corrompe, es algo que destruye al hombre. La Biblia nos dice, Jesús nos enseñó, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros estamos en esa condición de pecado, no importa cuánto asistas a la iglesia, no importa cuántas reuniones vengas, no importa cuánto diezmes, no importa nada de lo que hagamos, si dentro de nosotros hay pecado. Amén. ¿Están conmigo? Y Acán confiesa ese pecado y le dice, Josué, he hecho esto, he ocultado esto, lo siento, perdón. Y Josué la agarra y lo dice, bueno, agárrenlo a Acán y a toda su familia, apedrénlo y quemen todas sus cosas. Uno dirá, qué duro, qué fuerte lo que el Señor hizo. Y fue así porque en esa época no estaba Jesús, amén. No estamos en ese tiempo como ahora de gracia, de misericordia. En ese momento pagabas las consecuencias de tu pecado instantáneamente. Por eso el Señor le tomó la vida de Acán. Y hoy quiero hablarte de lo que está impidiendo que nosotros venzamos y conquistemos la tierra prometida. Una de las consecuencias del pecado, principales del pecado, es que rompe nuestra comunión con Dios. Amén. Mira lo que dice Josué 7 del 10 al 12. Lo que el Señor le dice a Josué. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y escucha esta parte, que esto es lo tremendo. Ni estaré con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Cuando leemos esto, entendemos, y el Señor te dice, no estaré contigo. Lo que rompe el pecado es nuestra comunión. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Pueden decir amén? ¿Cuántos amamos la presencia del Señor? Pero es algo que deseamos y anhelamos más allá de las cosas de este mundo. Cuando nosotros amamos tanto a Jesús, hay algo que
nos impide que algo que realmente no queremos, que es romper nuestra relación con Él, ¿verdad? Si nosotros rompemos nuestra relación con Dios, no somos nada y no tenemos nada. Dile a la persona de al lado, ¿cómo está tu relación con Dios? Si nosotros rompemos ese vínculo, si nosotros alejamos a Dios, lo lastimamos. Dice la palabra que incluso nuestras ofensas contristan al Espíritu Santo, que nuestras ofensas incluso pone una línea de separación. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios por su esencia, Él no puede estar donde hay pecado, amén. Porque Él es santo, 3 veces santo. Y si nosotros no estamos en esa condición de santidad, de limpieza, puede que algo de nosotros, algo que está sucio, lo aleje. Y el Señor es muy claro y le dice a Josué, Josué, ya no estaré contigo. No sé si me entiendes. A mí me entristece solo escuchar esas palabras. Capítulos antes le dice Dios a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y qué cambió desde esa declaración, promesa de Dios, ahora que le dice, ya no voy a estar contigo? Hasta que quites de en medio de ti el anatema, el pecado. Amén. Hermanos, ¿por qué no somos bendecidos? ¿Por qué las puertas no se abren? ¿Por qué las cosas se cierran? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay muchas cosas en las que vemos al enemigo presente en nuestras vidas? Es por el pecado. Es porque somos como Acán, sinvergüenzas, pensando que nadie vio nada, que nadie escuchó nada, que estamos aquí con las manos limpias cuando no hay nada oculto delante del Señor. Amén. Romanos 3:23, ya se ha escuchado este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En este tiempo de Pascua, en este tiempo en el cual hacemos memoria al sacrificio de Jesús en la cruz, es importante conocer algo, hermanos, todos somos pecadores, amén. Todos somos pecadores. Hoy podemos pecar, mañana podemos pecar y somos gente limitada, gente débil, porque somos carne y hueso. Podemos vencer de la mano del Señor, pero realmente somos personas que están en un proceso de ser mejores, amén. No somos perfectos y no pretendemos ser perfectos, pero estamos en un camino de perfección, amén. Amén. Dile a la persona de al lado, ¿estás en el camino o no, hermano? ¿O ya te has desviado? Este es un camino estrecho, un camino que cuesta, un camino que nos exige esfuerzo, que exige que nos confrontemos, que exige que cada vez seamos menos nosotros y más Cristo en nosotros, que muramos. Es un camino difícil y es un camino en el que vamos a pecar irremediablemente, amados hermanos. Pero el verdadero hijo de Dios es el que lo da todo para seguir a Jesús. A pesar de que falla, hace todo lo posible para no volver a hacerlo. Ese es un verdadero hijo de Dios. Yo no estoy hablando a gente que le da lo mismo pecar. Yo no estoy hablando a gente que le da lo mismo comprometer sus principios, sus valores, su amor por Dios, por pecar, por revolcarse en el mundo. Yo estoy hablando por gente que ama a Dios. Amén. Y para esas personas que Dios te diga, ya no voy a estar contigo. Son palabras que duelen, hermano. Son palabras que realmente te destrozan. ¿Por qué? Porque nuestro todo, que es Dios, ya no está con nosotros. Y así estuvo Dios y le dijo, si no quitas eso en medio de ti, no voy a estar contigo. Y por más grande Dios Todopoderoso, el pueblo de Israel no pudo vencer. Primera consecuencia que provoca el pecado, que provoca la traducción anatema es maldición, que provoca este pecado de desobediencia, es que rompe nuestra comunión con Dios. Hermanos, cuando estamos en pecado somos más duros. Cuando estamos en pecado, nuestra mente ya no piensa en las cosas de Dios. Ya no creemos, nos entra desánimo, nos entra desaliento, nos entra preocupación, nos sentimos cansados, ponemos las cosas de Dios a un lado. Antes estábamos encendidos, pero no sabemos qué pasa, nos sentimos fríos, nos sentimos apáticos. Vemos que Dios está delante, pero nosotros no sentimos nada. ¿No será que algo de nosotros está con pecado? Amén. Y lo que hoy te quiero hablar, hermano, no es para condenación, sino es para temor a Dios. Amén. Si tú sientes condenación, ese no es Dios, porque Dios no trae condenación, Él trae convicción. Hay una diferencia entre condenación y convicción.
La condenación es la culpabilidad que el enemigo pone en tu vida porque has hecho algo malo. Pero la convicción, sí, has hecho algo malo y deberías sentirte mal, hermano. Eso está muy bien, porque eso significa que Dios está convenciéndote. Dice, la convicción de Dios me trae a un peso que me dice, Señor, he fallado, pero me acerco a ti y te pido perdón y vuelvo a ti. Amén. La convicción siempre te va a traer a Dios, pero la condenación te va a alejar del Señor. Amén. Amén. No sé si han entendido eso. La convicción siempre te va a traer a Dios, pero la condenación te va a alejar. ¿Cuánta gente dice, no soy digno? He pecado, he fallado, soy débil, no puedo, mejor no voy a la iglesia, me falta todavía para ser perfecto, me falta todavía para congregarme, no soy digno de siquiera, no soy nada delante del Señor. Esa es condenación, amén. Entonces, quiero enfocarlo en ese sentido, en lo que Dios me ha hablado. El pecado que tú tal vez estás escondiendo tiene que producir, hermano, en ti un sentido de convicción. El Espíritu Santo, dice la palabra, vino a convencernos de ¿qué? Juicio, pecado y justicia. Una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti es que te sientes convencido de lo que tú estás haciendo. Amén. Que tu conciencia es sensible a Dios. Que tu conciencia siente cuando has fallado al Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hablar más adelante un poco acerca de esto. Pero primera consecuencia del pecado, rompe nuestra comunión. Josué se quedó sin Dios en un momento. ¿Tú te darías el lujo de poder estar sin Dios por un instante? No. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros debamos estar bien, debamos sacar lo oculto de nuestras vidas y exponerlo. Isaías 59:2 dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esa es la razón, hermanos. El pecado nos aleja, nos separa, no podemos escuchar a Dios, no podemos ni siquiera acercarnos delante de Él. Si estamos aquí presentes, nuestro espíritu no recibe nada, estamos muriendo lentamente. La paga del pecado es la muerte. Y no te hablo de una muerte solamente espiritual, te hablo de una muerte hasta física, hermano. La paga del pecado, el pecado va a traer enfermedad a tu vida, el pecado te va a desgastar, el pecado va a traer maldición a tu cuerpo, el pecado va a hacer que mueras, hermano. Es así. Las personas que dan rienda suelta a sus deseos, las personas que dan rienda suelta a su vida, tarde o temprano van a sufrir las consecuencias de lo que han hecho. Amén. ¿Qué más produce el pecado? Y es lo que te decía en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Amén. El enemigo viene a matarnos, pero el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, vino a darnos vida. Y cuando tú crees en Él y cuando hacemos memoria del sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz, que realmente Él fue muerto y resucitó al tercer día, entendemos algo, que Él venció entre todos los enemigos a uno que se llama la muerte y al pecado. Hermano, lo que nosotros hoy vivimos debería ser un reflejo del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Debería valer la pena o no? ¿O no? Debemos decirle: Señor, tu sacrificio ha valido la pena, Jesús, porque estoy aquí viviendo por ti. Amén. Tu sacrificio no ha sido en vano. Yo estoy aquí, sí, tengo fallas, tengo errores, estoy en un proceso, pero yo creo, Señor, que tú puedes ayudarme porque tú venciste la muerte. Amén. La muerte no tiene poder, y sé que lo has escuchado, hermano, pero hay mucha gente que no ha recibido. ¿Cómo te digo esto? ¿Cómo podemos avanzar en Cristo si en nosotros hay condenación? Sé que has escuchado este mensaje. Sé que te han dicho muchas veces que Dios perdona. Pero aquí yo te quiero enseñar algo. ¿Tú has aceptado? Te hago esta pregunta. ¿Tú has aceptado el perdón de Dios en tu vida? Eso es muy distinto. Y el Señor me hablaba y me decía: yo ya te he perdonado, pero ahora tú aceptas el perdón. Una persona que está en condenación no acepta el perdón de Dios. Lo toma, dice: sí, ok, sé que me has perdonado, pero en el fondo sigue la culpabilidad. Y te quiero enseñar en esta mañana qué produce la condenación en nuestras vidas.
Es bueno sentirse, como les decía, mal cuando has hecho algo malo, porque es el Espíritu Santo que está en ti. Amén. Hay otro nivel. Cuando tú continuamente haces ese pecado y transgredes delante del Señor, tu conciencia, dice la Biblia, se cauteriza y ya no sientes ni pena, ni lástima, ni dolor por lo que has hecho. Y ni siquiera le pides perdón a Dios, y ni siquiera lo confiesas delante del Señor, y hasta lo haces continua y repetidamente. Y llega un punto donde tu mente, tu cuerpo, tu alma ya no siente, ya no, ni siquiera se mueve al hacer eso. ¿Están conmigo? Esa es una conciencia cauterizada, es una conciencia dura, endurecida. Puedes pecar, puedes comprometerte delante del Señor en el mundo o como tú veas, pero ya no sientes esa sensación de que le has fallado a Dios. Amén. Un pastor decía, la conciencia es como el dolor lo es para tu cuerpo. ¿Cuántos sienten dolor alguna vez? A ver, dale un golpecito a la persona de al lado, con amor de Dios. O pellizcales. ¡Ah! entre parejas se están pellizcando. Sí, sentimos y sabemos que algo está mal en nuestro cuerpo cuando sentimos dolor, ¿o no? ¿Verdad o no? O tú dices, no, estoy todo bien, así bien adolorido, me siento bien. No, tú dices, hay algo que está mal en mi cuerpo. ¿Por qué? Siento dolor, porque siento que algo me está lastimando, porque no me siento bien. Esa es tu conciencia. Amén. Ese es el Espíritu Santo que te dice, sé que no estaba bien donde estaba, me siento mal, me siento triste, no sé qué he hecho, pero me siento mal. ¿Cuántos han sentido eso? Es el peso del Espíritu Santo en ti. Dale gloria a Dios porque Dios sigue obrando en tu vida. Amén. Dale gloria a Dios. Dile, amén, gracias Señor. Porque sería triste, hermano, que a pesar de hacer lo que sea no sintamos nada. Eso sería muy triste. Ahí necesitamos volver a Dios de todo nuestro corazón. ¿Qué más? La condenación trae culpa. La culpa significa, es bueno sentir vergüenza y culpa cuando somos culpables porque estamos en arrepentimiento. Te voy a leer un versículo que está en 2 Corintios 7:10 y dice la palabra: porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce, hermano? Muerte. Es lo que te decía, condenación y convicción. La tristeza que viene de Dios, ¿es una tristeza de Dios o no? Y dice la palabra, es muy buena. ¿Por qué? Porque la tristeza que según Dios, ¿qué va a producir en nosotros? Arrepentimiento. Amén. Hermanos, en este proceso del camino con Dios, necesitamos de un ingrediente, de un estilo de vida que se llama arrepentimiento. Si tú todos los días no te acercas delante del Señor y te lavas, así como te bañas todos los días antes de venir a la iglesia o hacer tus actividades, sino delante del Señor te presentas y eres lavado con la sangre de Cristo y le pides perdón y empiezas una vez más y te esfuerzas para que al día siguiente seas mejor, seas más parecido a Cristo. Necesitamos ser así. Este es un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. Ese es un estilo de vida que todos deberíamos vivir. Amén. El arrepentimiento es un estilo de vida. Unos creen y dicen, no, está arrepentido. ¿Qué habrá hecho, verdad? ¿Qué habrá hecho el hermanito? ¿Dónde se habrá metido? ¿Por qué está llorando? Ya debe pasar algo. Y no, hermanos, soltar lágrimas y estar en un estilo de vida de arrepentimiento es bueno porque tu corazón es sensible. Porque significa que ante la menor transgresión contra Dios te sientes mal. Y no quieres que nada lo ofenda. Es una persona con un corazón sensible, de carne, amén. En cambio, ¿qué produce la condenación? Culpa. Si seguimos en el versículo, la tristeza que según Dios, ¿qué va a producir en nosotros? Arrepentimiento, ¿para qué? Salvación. ¿Quién te ha convencido, hermano, de que vengas a la iglesia? ¿Quién te ha convencido de que Dios es tu Salvador? ¿Quién ha hecho esa obra? El Espíritu Santo. ¿Quién ha puesto ese peso que ha hecho? No puedo, Señor, necesito de ti. Te pido perdón y doblo mis rodillas y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Ahí hay un tip. Si tú quieres orar por alguien que está tal vez en pecado y está en muchas cosas, ora para que el Espíritu Santo lo convenza. No hagas tú el papel de Espíritu Santo y con bibliazos quieras agarrar a la persona y quieras decirle las cosas que no son y enojarte y golpear a la gente, porque no va a funcionar, hermano. Lo que tú estás produciendo no va a ser convicción, hasta puede ser condenación, amén.
¿No crees que es malo que le digas a tu hijo, has hecho mal, ¿por qué no te arrepientes? Has hecho mal, haz esto. En la iglesia hacen así y tú haces esto. Muchas veces cometemos ese error e incluso ponemos condenación en la gente. Y la gente se aleja de Dios y dice, ay, no voy a ir a la iglesia porque me siento mal, soy un gusano, soy una araña, no sé qué. Si mi papá dice esto de mí, mi mamá, ¿qué va a decir Dios? O sea, entramos en ese ciclo de condenación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta frase me gusta mucho y te lo voy a leer. La condenación no es de Dios, la convicción sí lo es. La condenación nos dice que somos un error, pero la convicción nos dice que cometimos un error. La condenación nos aleja de Dios por vergüenza y miedo, pero la convicción de Dios nos acerca a Él en arrepentimiento y humildad. La condenación, hermano, va a poner en nosotros vergüenza. ¿Alguna vez has caminado y tenías en tu ropa y estaba tal vez una mancha muy grande en tu camisa acá y tenías una reunión? ¿Cómo te sientes en medio de la reunión? Con vergüenza, ¿verdad? Y dices, ay no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Me acuerdo una vez, estaba en mi trabajo y justo, yo no sabía, bueno, esas veces era viernes casual. Y yo muy casualmente me fui con un jean, pero mi jean no estaba muy cosido, estaba con eso roto, ¿verdad? Así como roto aquí mi rodilla, así todo normal. Pero bastante, ¿no? Yo dije, no pasa nada, es un día viernes, la oficina, y esto se va a acabar rápido. Y me llama mi jefe, me dice, Chris, ven, tenemos una reunión con alguien importante. Y yo, ya, ok, vamos. Me dice, acaba de llegar Jaime Dunn, si lo conocen, un analista financiero muy conocido en Bolivia. Y llegó a mi trabajo, no sé por qué, justo ese día. Y me dice, Chris, quiero que estés en la reunión ahí conmigo. Y yo, bueno, me acerco y el Señor me ve y lo primero que ve, me ve de pies a cabeza. Y dice, este debe ser el mensajero, o debe ser el pasante que ha venido a traerme café, ¿verdad? Que ha venido. Y yo, bueno, me siento ahí incómodo mientras él hablaba. Yo sentía así como vergüenza. Ay, Señor, ¿qué hago acá? No quería ni hablar, ni decir, ni mirarlo. Sentía eso, digamos. Y te pongo ese pequeño ejemplo para que entendamos cómo hay gente que, a pesar que está en una condición mala, no tiene vergüenza. Esa es gente sin vergüenza, ¿verdad? Y a veces somos así delante de Dios. Estamos con pecado, estamos mal, pero aún así levantamos las manos. Aún así nos postramos y hacemos mostramos apariencia de piedad. Diciéndoles a todos, estamos bien, incluso adoramos cuando sabemos que no estamos así. ¿Ok? La condenación nos aleja por vergüenza y miedo, pero la convicción siempre nos va a acercar en arrepentimiento y humildad. Una persona que vive en arrepentimiento es una persona humilde, amén. Dile a la persona de al lado, tienes que ser humilde, hermano. Ya reconoce ese pecado. Es de humilde es reconocer, y más los pecados, amén. ¿Qué más provoca la convicción y la condenación? No me quiero ir del tema, ¿se acuerdan? Estamos en Acán, ¿verdad? En el pecado de Acán, que impidió que Josué conquiste la tierra. Pero el Señor me llevaba hacia esta área. Hay una, no sé si filosofía o hay algo en la iglesia que muchos creen que está bien, pero no está bien, que es el sentirse, ¿cómo te digo? El autoodio, le dicen. Es decir, que yo me acerco a Dios y le digo, ay Señor, soy lo peor, soy un pecador, me humillo, que soy malo. Y algunos piensan que eso es bueno, cuando eso no está bien. Unos dicen, ay Señor, soy un gusano, que tengo que humillarme, que no merezco nada. Y unos piensan que eso es humildad, y unos piensan que eso es ser bueno delante de Dios, sentirse mal. No está bien, eso no es de Dios. Dios no nos hizo esclavos, nos hizo hijos. Un esclavo es el que habla mal de sí mismo, el que se siente mal, siente autolástima, se da golpes en la espalda y dice, no merezco nada, Señor. Y se cree lo peor delante de Dios. Eso no está bien. Y si tú creías que eso es humildad delante de Dios, eso no es humildad. Eso es que estás caminando en condenación. Si cada vez que hablas con alguien pides perdón por todo y por nada, estás en condenación.
Si pides perdón, aún siquiera no has hecho nada, pero ya le pides perdón a Dios, estás en condenación. Y esto es algo muy sutil, que a veces pensamos y decimos, ay Señor, no quiero lastimarte, perdón, cuando en realidad el Señor ya te perdonó, ¿por qué no caminas ahora en victoria? Amén, ¿están conmigo? ¿Me entienden? Y a veces pasa, o vienen pensamientos, a mí me pasó, yo estoy seguro que tal vez a ti en algún momento, cuando sucede algo malo, lo primero que haces delante del Señor, ay Señor, perdóname, debí hacer algo malo, perdón, por eso me está sucediendo, pasando esto. Cuando puede que no sea así y sea una prueba del Señor, puede que el Señor esté probando tu fe o muchas otras cosas, pero no necesitamos sentirnos mal, porque ese es el acusador que te dice, has hecho algo malo, ¿verdad? Eso provoca la condenación. Y esa filosofía de sentirnos miserables delante del Señor, eso no es humildad, amén. Eso no es humildad. No podemos, Dios llamó no a sentirnos, no sé, pues como, a ver, Dios nos adoptó como hijos, ¿o no? Y el hijo, ¿cómo se acerca a su padre? Con confianza, ¿verdad? Va donde su papá, lo abraza, le habla, le charla. Pero no, nosotros nos acercamos como si fuera nuestro Señor lejano y nosotros somos esclavos, que no siquiera nos merecemos su mirada. Eso no está bien. Dios nos hizo hijos, amén. ¿Y qué provoca por el otro lado? Ese es un extremo, ¿verdad? Lo que te decía, pero hay otro extremo donde la gente ya realmente es muy sinvergüenza. Y a pesar de hacer lo malo, no sienten remordimiento y no sienten que han fallado delante de Dios. Yo te hago esta pregunta, ¿cuál es el estándar de santidad que tú tienes? Haría la persona, ¿cuál es tu estándar de santidad? Muchos que se dicen tener un ego alto, es que yo tengo un estándar, es que yo tengo un estándar para esto, es que yo tengo mínimos requisitos para esto, para lo otro, y se creen muy exquisitos en muchas otras cosas. Yo te hago esta pregunta, ¿cómo es ahora tu estándar de santidad delante del Señor? Para tu amigo de al lado, le dará lo mismo irse, no sé, pues a reunir, a salir de una fiesta siendo cristiano, pero para ti no. ¿Por qué? Porque mi estándar de santidad es más alto. A ti te dará lo mismo escuchar música del mundo, pero a mí no. ¿Por qué? ¿Eres un religioso fanático? No, porque mi estándar de santidad es más alto. Porque yo quiero agradar a Dios. Y es algo personal, no lo hago por agradar a la gente, yo qué sé. Es un ejemplo, ¿me están conmigo? ¿Cuál es tu estándar de santidad? Esto es algo muy personal. Yo no te voy a obligar a que no hagas o digas o no hagas. No, porque al final es cuánto amamos a Dios. Y esto va en relación a tu carácter, a tu forma de ser. Yo no me voy a tolerar nada. ¿Por qué? Porque es mi vida, porque yo he decidido seguir al Señor. Amén. Entonces, eso. Ahora que te enseño un poco de la condenación, si nos remontamos a Acán de nuevo ese tiempo, Acán sufrió la consecuencia de su pecado instantáneamente. Lo pescaron a Adán con las manos en la masa, ya Acán, ven, chin, lo apedrearon, lo quemaron, listo, problema solucionado, ¿verdad? Pero ahora no podemos hacer eso, hermano. No podemos agarrarte y golpearte y decir, ya, listo, ya no peques más, hermano. No se puede, porque ahora estamos en un nuevo tiempo. Ahora estamos en un tiempo, le dicen la dispensación de la gracia. Es un tiempo de gracia y misericordia. Amén. ¿Por quién? Por la obra de Jesús. Y aquí es donde te quiero decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dios ya te ha perdonado, pero tú no has recibido el perdón de Dios. Dios ya te ha perdonado, pero nosotros no hemos recibido el perdón de Dios. Y el Señor me hace recuerdo de este tiempo que se vive la Pascua, espiritual y proféticamente. Hay una Pascua en el Espíritu. ¿Qué significa la Pascua? El término en inglés me gusta, que es Passover, que significa pasar por alto. Pascua sucedió, ¿se acuerdan el pasaje cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y viene el ángel de la muerte para matar a quienes? A los primogénitos, pero no tocaba las puertas de los israelitas. ¿Por qué? Porque estaban en sus dinteles, en las puertas de sus dinteles, pintado con sangre del cordero. Desde ese momento en adelante se recuerda la Pascua. Que Dios pasó por alto el pecado de sus hijos y los guardó por la sangre de un cordero inmolado que se llama Jesús. Amén. Entonces la Pascua nos enseña lo siguiente, hermanos, que si nosotros hemos fallado, hemos pecado delante de Dios, tenemos un abogado y tenemos alguien que nos defiende y que incluso nos puede limpiar y perdonar todo pecado. Amén.
Cuando yo sé que he pecado delante del Señor, sí, Señor, he fallado, pero te pido perdón. Y es ahí donde recibimos el perdón de Dios. Primera Juan 1:9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Tal vez como acá, hermano, has escondido algo en tu vida. Tal vez has ocultado muchas cosas. Tal vez has desobedecido y has hecho lo malo delante de Dios. Aun cuando Dios te ha dicho, no tomes eso, aún así lo has hecho. Y estás ahí debajo de tu tienda, está en tu corazón, está en tu vida ahí delante del Señor. La palabra nos dice que si confesamos y lo exponemos, si le decimos, Señor, perdónanos, hemos fallado, he fallado. Él es fiel y justo. Algunos le dicen, este es un detergente de doble acción, ¿verdad? No solamente te perdona, sino también te limpia los pecados, ¿verdad? La sangre de Cristo es realmente, no hay nada que sea más fuerte que la sangre de Cristo. Y ahora el tema es, yo sigo en condenación porque no he recibido el perdón de Dios. ¿Cómo sé que sigo en condenación? Con todo lo que te he enseñado. Si sigo pensando que soy culpable, si sigo sintiéndome mal, si sigo sintiéndome menos, no has recibido el perdón de Dios. Porque cuando una persona ha recibido el perdón de Dios, es una persona nueva. ¿Te acuerdas la primera vez que le has confesado a Dios tus pecados? ¿Cómo te sentías después? Sentíamos como una felicidad, una paz, una alegría. Algo de nosotros se había caído. Sentimos, así queremos saltar en dos patas, queremos gritar al mundo entero que Dios está vivo. Nos sentimos tan amados, Esa es una persona perdonada. ¿Has sentido eso? Deberíamos sentir eso cada vez que nos acercamos a Dios. Amén. Amén, dale un aplauso al Señor. Deberíamos sentir eso. Sí, nos sentimos mal, lloramos, nos postramos delante del Señor, pero deberemos sentir gozo. Decía David, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué has perdido el gozo, hermano? ¿Por qué has perdido la felicidad, la alegría de servir, de amar, de vivir? ¿Por qué? ¿No será que el pecado ya has hecho muy pesado? ¿No será que la condenación que estás viviendo, no una vida con Dios, sino condenación? Si vienes a la iglesia temprano porque te sientes mal, porque has hecho menos para Dios, eso es condenación. Jorge, tranquilo, Jorge. Le dije, ya es hora, ya me están botando acá. Ya me he olvidado. Amén. Si confesamos delante del Señor nuestros pecados, Él nos perdona. Amén. Él nos perdona. Recibamos ese gozo, esa alegría, ese perdón. Es un abrazo del Señor que nos lava y nos limpia y nos dice, tú eres mi hijo amado. Amén. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Realmente Dios es tan bueno. Y en este tiempo de Pascua Dios está pasando por alto. Mira, no es tan grande la bondad de Dios que cuando Él te mira, en vez de ver a un pecador, Él mira a Jesús. Él mira a Jesús y dice, no, Él es mi hijo. Él cree en mi hijo y yo voy a pasar por alto. Dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará por la maldad. Pero nuestro amor, hermanos, no se debe enfriar. Una persona que está en pecado es una persona fría. Es una persona insensible a las cosas de Dios. Es una persona apática, amén. Es una persona que le da igual. ¿Cuánta gente se hace la burla solamente de esta semana porque es Semana Santa? ¿Cuánta gente le da igual hablar mal, hablar de Jesús? ¿Cuánta gente dice Semana Santa y hacen totalmente todo lo contrario? Cuánta hipocresía, cuánta maldad hay en el mundo, cuánta gente, aún cristianos. Hermanos, un hermano me decía, me acuerdo, hermano, no hemos sido llamados a vivir una Semana Santa, sino una vida santa, ¿verdad? No hemos sido llamados a vivir 3 días, 4 días en santidad, hemos sido llamados a vivir toda una vida entera para Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos ser como las personas que están así, sino debemos ser gente que ha sido perdonada y ama a Dios. Miqueas 7 del 18 al 19. ¿Qué Dios como tú
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es tan bueno que Él no hace memoria de lo que hemos hecho y nunca nos va a hacer recuerdo. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó. La deuda está pagada, saldada. Amén. Alguien pagó un precio que nadie podía pagar. Cristo pagó la deuda. Nosotros le debemos la vida entera a Jesús. No lo vamos a poder pagar con nada que hagamos. Amén. Pero nuestra vida es para Él. Y hemos sido llamados para darlo. Y el proceso para seguir eso es primero el perdón, hermanos. El arrepentimiento no seamos, no sé cuál es ese síndrome de esas personas o ese problema que tienen, que se quieren lavar las manos cada rato. Si alguien lo tiene, un tic, un toc, ¿verdad? Es que es como esas personas compulsivas, ¿verdad? Que dicen, ay no, me lavaré las manos. Tocan algo, la mano, su gel en su bolsillo, no sé. Cada rato se lavan las manos porque ven gérmenes en todo lado. Hay cristianos compulsivos. Esa es una persona, por ejemplo, condenada, que dicen, ha hecho algo malo. Ay, Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Amén. Ahora sí. Ha hecho algo malo. Ay, Señor, perdóname, lávame. Ay. Son personas compulsivas. Esas personas no han recibido el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios no trae condenación. Amén. La sangre de Cristo, como dice mi pastor Manuel, no es un chisguete mágico que lo usas cuando quieres. No es así. La sangre de Cristo se derramó una vez y para siempre. Y cuando tú vuelves a Jesús, vuelves a la cruz, se derrama sobre ti, te lava, te da fuerzas y sigues adelante. Amén. Eso es a lo que nos llamó el Señor. Y quiero que donde estás te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a recibir en este tiempo ese perdón que tal vez hemos estado esperando o has estado esperando. Padre amado, Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Y hoy, amado Padre, te adoramos, Señor. Nos presentamos en este día, Señor. Nos presentamos en este momento. Y hoy, amado Jesús, reconocemos que tal vez hemos sido como Acán, Señor, y hemos guardado y hemos ocultado en nuestra